pues nuevamente vemos a una Rusia que está rafagueando a Ucrania por arriba, por abajo, por en medio, por un lado y por el otro. Vemos a los gobiernos europeos que le dicen a Estados Unidos, por favor, mira cómo Rusia está atacando a Ucrania, ahora solo dependemos de ti, y parece que Putin solo gana tiempo para que mientras nos lleva con el cuento de la diplomacia, pueda seguir atacando a Ucrania. Ayúdanos, Estados Unidos. Y claro, el gobierno de los Estados Unidos, Donald Trump, siendo Donald Trump, dice, ahora sí los tengo donde quería, que les quede claro que solo Estados Unidos puede hacer algo por ustedes, como lo dije desde un principio. Tiembla Ucrania porque ya inició la ofensiva de verano rusa. Pokrovsk está en la mira. 111,000 soldados del ejército ruso están rodeando la ciudad de Pokrovsk, que es el fuerte, la base, la ciudad, la logística, el corazón de la logística ucraniana, en la que básicamente está la resistencia del ejército ucraniano. Esta ciudad está siendo fortificada desde el año 2014. Se creía que ahí se daría la batalla madre, y ahora que hay 110,000, 111,000 tropas rusas o soldados rusos ya solamente en ese frente para tomar esa ciudad, pues prácticamente están muy preocupados, porque se junta o se suma también con el hecho de que Rusia ya está pues recuperando, o más bien tomando aldeas en Dnipropetrovsk, y Dnipropetrovsk originalmente no es parte de aquellos oblasts que Rusia había tomado, ¿no? Dnipropetrovsk haría parte de una ideología, de un concepto territorial para Rusia todavía más amplio, la Novorossiya, en donde está contemplado no solamente Lugansk, Donetsk, Zaporozhye, Gerson, ahí también está contemplado Kharkov, está contemplado Dnipropetrovsk, está contemplado Mykolaiv, y pues la joya de la corona, que ahora lo tienen abuelo de pájaro, llamado Odessa, porque con Odessa se cierra la pincelada, y con Odessa, al cerrar la pincelada, sería ahora Rusia el que se pone en la frontera de la OTAN, porque bueno, pues Odessa tiene frontera con Rumania, pero además Rusia podría cerrar también la pincelada con pues ni más ni menos que este bastión que por tanto tiempo ha estado persiguiendo, hacer una especie de media luna, cerrar el acceso al mar de Ucrania, en el mar pues negro, que prácticamente si cierra Mykolaiv y cierra Odessa, se le dificultaría muchísimo el comercio a Ucrania. Ahí podría ser como la especie de asfixia. Entonces, geopolíticamente hablando, el movimiento que está llevando a cabo hoy Rusia tendría este efecto parecido al de aventar una ficha cuando tienes otras alineadas, otras en fila, que si tú empujas una ficha, esa ficha cae y tumba las demás de forma sincronizada. El gobierno de Rusia, entonces, si logra recuperar, si logra quedarse con Pokrovsk, tendría un efecto parecido a cuando conquistó la ciudad de Mariupol, que le permitió prácticamente conectar los 4 oblasts que posteriormente se conectó, y que le han hecho, pues le ha sido muy redituable, porque ha logrado también conectar Crimea con más tropa rusa. Bueno, Ucrania tiene un problema muy grande. Ucrania tiene un problema complicado por la simple y sencilla razón de que, pues, literalmente está a merced de Rusia, y que de los gobiernos europeos no necesariamente han estado, pues, a la altura de las circunstancias. Hablan, por ejemplo, el caso de Francia es uno de los casos más populares. Macron va y dice una y otra vez, vamos a ayudarte, vamos a apoyarte, no tengas miedo, Zelensky, tú lucha, que cuentas con todo nuestro respaldo, cuentas con nuestro abrazo, aquí te ayudaremos, aquí te haremos fuerte, Zelensky,
tú sigue peleando. Y a la hora de la verdad, si tienes más de 3 aplicaciones de préstamos en tu teléfono, pero ni siquiera puedes pedir prestado 10,000 pesos, entonces se supone que debes ver este video. He usado cientos de aplicaciones de préstamos y me han engañado innumerables veces. Luego encontré esta aplicación de préstamos que me satisface. Cuando descargas una aplicación de préstamo, lo primero que debes de ver es si esta aplicación requiere una gran cantidad de información. Elimínalo inmediatamente. Pero mira esta aplicación, no requiere mucha información de su parte y es un proceso 100% en línea. Ahora solo me queda esta aplicación en mi teléfono. Monto de préstamo alto, tasas de interés baja, sin garantía ni cargos ocultos, y eso es suficiente para mí. Si también necesitas dinero con urgencia y no sabes qué aplicación de préstamo es buena, ¿por qué no haces clic en el enlace a continuación y la prueba? Te queremos bien. de la verdad, a la hora de la verdad, Macron no es el que más apoya. A la hora de la verdad, Macron es muy hablador. Caso contrario a lo que ha pasado con Alemania, que Alemania sí se ha estado rifando, digamos, el pellejo por Ucrania, de tal manera que incluso Alemania se arriesga a quedarse pobre, quedar empobrecida, y Ucrania primero. Zelensky acaba de mencionar, ahora que estamos viendo el paso al frente que da Rusia en Pokrovsk, en la zona, en el Oblast de Donetsk, me reuní con los militares y el ministro de Defensa, abordamos todos los temas clave en detalle. El frente, dice Zelensky, principalmente la zona de Pokrovsk, hay una gran concentración de tropas rusas en esa zona con numerosos asaltos. Agradezco a todas nuestras unidades, a cada uno de nuestros combatientes su resiliencia. La región de Sumy, hoy mantuvimos una conversación por separado sobre esta zona. Hace una semana asignamos a nuestras tropas tareas específicas y designamos líneas. Zelensky también señala que a día de hoy, dice, esos objetivos se han cumplido plenamente. Esto es importante. El plan ofensivo ruso para la región de Sumy está fracasando y esto se debe a todas las unidades ucranianas que operan en esta zona. También continuamos con los esfuerzos activos en el marco de la operación de Kursk. Durante casi 10 meses la operación ha cumplido su objetivo. Hoy también se debatió en detalle sobre los drones ucranianos, financiación, ejecución de contratos, producción y suministro, drones de ataque profundo, drones interceptores y todo tipo de drones para la línea del frente. Estamos aumentando la producción. En los próximos días hablaré con los líderes de la Unión Europea sobre la financiación adicional, por cierto, para la producción y fabricación conjunta de drones. Es necesario mantener el liderazgo de Ucrania en materia tecnológica bélica. Entonces queda claro hacia dónde va la ideología de Zelensky. La ideología de Zelensky es: no importa cuántos ucranianos se mueran en el territorio, lo importante es resistir o hacer creer que se resiste, por la simple y sencilla razón de que eso le dará pie a los europeos para seguir financiando con bastantes ganas, con bastante energía, con bastante ímpetu. Y Zelensky lo deja claro: es necesario mantener el liderazgo de Ucrania, no en derechos humanos, no en democracia, no en política, no en ciencias, dice en tecnología bélica. En tecnología bélica, que es básicamente pues donde va quedando claro qué está pasando. Yo no dudaría ni tantito, francamente no dudaría ni tantito que estén echándose una mentirilla. Es decir, el sostener que Ucrania está convirtiéndose en una potencia bélica, una potencia tecnológica, me parece que es para despistar, en el sentido de que en realidad lo que busca es que le den dinero. Dinero, dinero y más dinero. Y no obstante esto que acaba de mencionar, después de que dice que está ganando en Kursk, a pesar de que en Kursk perdió más de 70,000 soldados y ya los echaron fuera, dice: la acción en Kursk obtuvo su objetivo
cuando en realidad el objetivo de Kursk, el oficial, el que él mismo había anunciado, era que se llevaban a Kursk la atención de los soldados rusos que se estacionarían en Pokrovsk. Es decir, si Ucrania contraatacaba en Kursk, Rusia movilizaría teóricamente a sus tropas, debilitando el frente de Pokrovsk. Máxima alerta. La OTAN, disfrazada de Ucrania, vuelve a golpear a la Federación de Rusia. Así es, familia, estamos viviendo unos momentos de tensión actualmente porque el ataque se lleva produciendo varias horas. Tenemos mucho que comentar al respecto. Otro golpe de la OTAN más a Rusia, como digo, camuflada la OTAN de los tontitos ucranianos. Información sobrecogedora y también vamos a comentar lo que está ocurriendo, lo que está por ocurrir en Oriente Medio, en ese conflicto abierto contra Irán. Familia, nos abrochamos los cinturones, empezamos. Y vamos a ver algunas imágenes del centro de Donetsk, que estaba siendo golpeado por los misiles de la OTAN, concretamente por los misiles Storm Shadow lanzados desde el territorio de Ucrania, pero que todos sabemos que son misiles que no pueden lanzar los ucranianos, tienen que ser los operarios de la OTAN los que lo lancen con los sistemas de reconocimiento, con los sistemas de guía de la OTAN. Ahí tenéis una humareda. No quiero poner muchas imágenes porque algunas de las imágenes son muy duras, muertos por la calle, heridos deambulando por ahí, ensangrentados. No lo quiero poner. El centro de Donetsk, el centro de la capital de la República de Donetsk, completamente en llamas. Fijaos, porque había incluso esas imágenes donde se podía apreciar, ¿no?, el impacto, las explosiones. Ahí tenéis algunas, no quiero poner las más gráficas, simplemente para que os hagáis una idea. Ahí tenéis también algunos de los daños. No quiero poner muchas imágenes porque a que ponga alguna imagen un poquito subidita de tono, los de YouTube censuran el vídeo. Tienen la excusa para censurar el vídeo, por lo tanto no vamos a darle esa satisfacción a los censuradores de YouTube. Esta tarde, como digo, Ucrania, apoyada por la OTAN, atacó Donetsk con los misiles de crucero Storm Shadow británicos. Se informaba que al menos 2 de estos misiles fueron interceptados, pero alguno parece que no habría sido interceptado a tenor de los resultados. Los misiles Storm Shadow británicos, ya sabéis que tienen que ser operados por personal de la OTAN. Todos sabemos que no se pueden utilizar por parte de Ucrania de manera independiente. Veremos si finalmente se acaba de confirmar que han sido Storm Shadow. Todas las fuentes afirman que habrían sido Storm Shadow, pero podemos decir que no se sabe con seguridad todavía. Veremos cuando se vean los restos de los misiles, veremos cuando la información vaya siendo más intensa y más precisa. Cuidado, porque aquí incluso podríamos estar hablando del primer uso de misiles Taurus alemanes contra Rusia. Veremos, yo no quiero decir nada que no sea, pero veremos. Hay que estar pendiente a la información. Reporteros de Primavera Rusa actualizaban la información y decía que el enemigo atacó un mercado en el centro de Donetsk con un misil de la OTAN. Todavía no decían exactamente que fueran los Storm Shadow. Otras fuentes sí, otras fuentes están diciendo que son los Storm Shadow. Hay algunas imágenes del misil en el cielo, de uno de ellos, y es un misil de crucero estilo Storm Shadow, estilo Taurus, estilo Skal, que han sido los británicos, los alemanes o los franceses. Ya repartí culpa, ¿no? Pero el que se veía en las imágenes era un misil de ese estilo, un misil de crucero así, planito, con las alitas.
Las calles comerciales del mercado de Sokol, en el centro de Donetsk, arden tras el ataque enemigo. Los heridos y los muertos yacen en el suelo. Hay imágenes que son sobrecogedoras. Una mujer ahí tirada, esparramada en el suelo, llena en sangre. Bueno, esperemos que los medios de desinformación también cubran estas noticias y no hagan como suelen hacer. Es decir, correr un tupido velo y no informar de los muertos rusos, como suelen hacer, pero me temo que así harán, como suelen hacer, como lo que hacen los mentirosos y los rastreros. Además, reporteros de Primavera Rusa informaban de misiles de la OTAN, parece ser que Storm Shadow, volaban hacia Crimea, el Krai de Krasnodar, que es directamente territorio ruso originario, y el Oblast de Rostov, que es territorio ruso originario, en la parte suroccidental de Rusia, esa zona norte del Cáucaso. Por lo tanto, puede que la cosa todavía esté, lo peor esté por venir. Win-Win, canal ruso, afirmaba: la noche será más larga de lo que se cree. La defensa aérea rusa funciona. Están consiguiendo derribar los misiles. Aún se desconoce el tipo de cohetes que están utilizando, el tipo de misiles que están utilizando. Definitivamente no son misiles balísticos los que están utilizando ahora mismo la OTAN contra Rusia. La OTAN camuflada de Ucrania, reitero, porque es lo que está ocurriendo aquí. Un ataque de la OTAN contra Rusia, camuflada de Ucrania. Yendo al tema de Oriente Medio, el tema que ha colmado todos los titulares en estas últimas semanas, tenemos que actualizar distintas informaciones. Por ejemplo, cada vez está cobrando más fuerza el hecho de que Irán habría conseguido salvaguardar algunas de sus instalaciones nucleares de manera recóndita, de manera clandestina. No habría informado de dónde estaban, y una vez que se ha comprobado que Israel y Estados Unidos tenían la intención de atacar, pues las están poniendo en funcionamiento. Pedí prestados 10,000 pesos a Mexicash para pagar la cuenta de internet que debo hace unos meses. El plazo de pago es de 6 meses. Geopolitics Prime afirmaba: las instalaciones nucleares secretas de Irán podrían incluso estar mucho más profundas que Fordow. Si bien Estados Unidos bombardeó Natanz y Fordow, Irán ya había trasladado sus activos más críticos de allí, ya los había retirado de allí. Pero sus verdaderas instalaciones están enterradas a mayor profundidad de lo que nadie imagina, decía Geopolitics Prime. Información de inteligencia sin confirmar todavía sugiere que búnkeres secretos a mayor profundidad que Fordow podrían albergar centrifugadoras avanzadas como la IR-9. Estarían escondidas mucho más allá de la supervisión internacional. Y ahora le han dado todo el motivo, reitero, para que las utilicen, para que centrifuguen rápidamente y veloz a nivel armamentístico. Decía también Geopolitics Prime: la acción militar contra Irán solo puede retrasar el enriquecimiento, pero no detendrá el programa nuclear iraní. En ese sentido, también lo afirmaba Scott Ritter en una de sus últimas intervenciones. Se podrá dañar la infraestructura nuclear de Irán, se podrá retrasar, se podrá menguarla, pero nunca se puede detener de esa manera. Nunca se puede detener el progreso nuclear de Irán bombardeando su infraestructura. Queda la pericia, queda el saber hacer, el know-how. Y eso, por mucho que se bombardee, va a seguir. Efectivamente, y con lo único que se podría derrumbar el programa nuclear de Irán es con un cambio de régimen, como le suele decir los medios de desinformación. Un cambio de régimen que hiciese como están haciendo en Siria: ceder los territorios, vender la moral,
venderse en sí mismo la esencia misma de Siria, como están haciendo, ¿no? Y con un cambio de régimen en Irán, pues se podría conseguir igualmente que se dejase a un lado el enriquecimiento de uranio, que se parase la enseñanza a los científicos nucleares, que todo ese tejido nuclear, industrial nuclear, fuese desmantelado, que las enseñanzas se cortasen, que, bueno, desmantelar completamente desde dentro el programa nuclear iraní. Eso se podría conseguir con un cambio de régimen. Militar el conflicto de Ucrania al 30 de junio del 2025. Les quiero recordar que en este canal solo nos dedicamos a analizar los diferentes mapas del conflicto de Ucrania. Les dejo estos mapas en la descripción del canal para que los analicen por ustedes mismos y saquen sus propias conclusiones. No creen ni se quieren mi palabra y siempre comprueben toda la información, como también condenamos cualquier acto de violencia contra cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. En las últimas 48 horas tenemos más confirmaciones sobre la ofensiva rusa que ha comenzado en Zaporozhia, algunos objetivos que se están intentando implementar en esas direcciones y sobre todo tenemos palabras de las propias unidades rusas que están pues implementando literalmente las operaciones de combate y pues han comentado cuáles son sus perspectivas, ¿no? Y qué es lo que han tenido que hacer para lograr esas ofensivas en esa dirección específica que ha comenzado especialmente en la zona de Kamiansk, ¿no? Que es esta dirección donde pues es la principal dirección donde están ocurriendo en este momento las ofensivas después de la captura de algunos poblados ya en la zona, que pues ya vamos a comentar cuáles son y todo eso. Vamos a ver qué está pasando en la dirección de la gran bolsa que se había formado en la parte del oeste de Prokopsk. ¿Cuál ha sido el destino de ese batallón ucraniano básicamente atrapado en esa bolsa? Bueno, no ha sido, ya vamos a ver qué pasó, pero también vamos a ver qué ha pasado con la contraofensiva ucraniana que estaba ocurriendo, damas y caballeros, especialmente en la dirección del norte de Limán, que pues como vimos en este canal, los rusos pues tuvieron que retroceder incluso de algunas posiciones porque se encontraban bajo riesgo de cerco por la contraofensiva ucraniana. Pero pues justo en el último informe les había comentado, ¿no?, de cómo los rusos operan y aparentaría que, hombre, las predicciones o la principal predicción pues no estaba muy alejado de lo que iba a pasar. Ya van a ver por qué, a qué me refiero de cómo los rusos operan cuando son contraatacados. Y vamos a ver qué ha pasado con esa contraofensiva ucraniana en ese pequeño poblado intentando desbaratar la ofensiva rusa en el norte de Limán. Y pues vamos a ver aquí algunos informes también relacionados con algunos ataques de precisión, como también pues, como pueden ver en el título, Rusia oficialmente está a las afueras de una de las ciudades fortalezas que ha tomado literalmente años para Rusia siquiera acercarse a esa zona porque ha sido altamente fortificada y bien retenida por el ejército ucraniano durante demasiado tiempo, pero aparentaría que en las últimas 48 horas la defensa ucraniana está comenzando a hacer un poco de poro en esa defensa que parecía inexpugnable, ¿no?, durante tanto tiempo. Así que todo eso y más en el resumen de hoy. Ya saben, vámonos directamente a ese mapa del canal que, como saben ustedes, lo tienen disponible en Patreon para los que quieran unirse al canal de Patreon. Y pues ya saben, poco más. Vámonos directamente a ese informe, vamos directamente a ese mapa del canal. Déjenme poner esto por aquí y vámonos ya a esa dirección. Hay que comentar algunas cosas antes de comenzar. Algunas cosas básicas, como diríamos, ¿no? Primero que nada, Odessa recibió un ataque concentrado en la última noche por parte de las Fuerzas Armadas de Rusia. Se confirmaron tanto por los mapas satelitales de la NASA que algunas instalaciones en las que aparentaría que eran instalaciones portuarias y algunos hangares se incendiaron por completo, recibieron ataques de drones y misiles rusos y aparentaría que el principal objetivo era atacar parte de la producción y el despliegue de drones de superficie de parte de Ucrania y también algunas zonas de despliegue y almacenamiento de armas provenientes de la OTAN, tanto por vías marítimas como por vías terrestres a través de la propia Rumanía, ¿no es cierto? Así que, pues sí que es verdad que se han confirmado, repito, por los mapas satelitales de la NASA. Bueno, vamos, yo creo que vale la pena a lo mejor abrir el mapa un poco más, ¿no? Que ese tan chiquito no se nota, ¿no? En la parte del sur, especialmente de Odessa, y en la parte del norte, especialmente en estos hangares, en la parte del noroeste del aeródromo, que se encuentra pues en la parte del sur de la propia Odessa, ¿no? Toda esa zona, pues, como se puede ver en los mapas, estaba bajo
incendios durante horas. También la propia población civil pudo grabar a la distancia que habían columnas de humo pues del incendio. Aparentaría que algo se estaba quemando de forma intensa, ¿no? De que había algún material o algo se estaba quemando durante bastante tiempo, al punto de que las columnas de humo se levantaron por kilómetros en esas direcciones de Odessa. Así que lo tengan en cuenta, no podemos confirmar qué fue atacado exactamente, pero como pueden ver, pues los ataques con drones y misiles han continuado durante esta última noche. También es cierto que los ucranianos también han lanzado su propio ataque, no entiendo por qué esto está en rojo cuando en verdad debería estar en azul, me equivoqué ahí, perdón. Pero las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron un ataque especialmente contra Crimea. El ataque pues fue un ataque del cual intentó atacar algunas instalaciones portuarias y atacar algunos aeródromos de parte de Rusia. Hubo un fuerte intercambio entre la defensa aérea rusa, que como pueden ver estaba disparando a todo lo que se movía, y la defensa costera de Rusia, intentando repeler a estos drones ucranianos que estaban intentando pues llegar, como repito, a esas bases navales y a esas bases aéreas en la propia región de Crimea. El intercambio de fuego durado durante una hora, si no estoy mal, y como pueden ver, pues fue un intercambio, una noche bastante movida por ahí por Crimea. Hola, 7-Eleven. Necesito un paquete de condones y 2 rollos de toallas de papel. Que, como pueden ver, pues ahí estaban combatiendo contra estos drones, y algunos de ellos pues estaban cayendo muy cerca de la costa, como se puede apreciar pues en el propio video. Así que pues que lo tengan presente, y ahí pueden ver pues algunos de estos ataques, estos intercambios entre drones y misiles que hemos estado viendo durante estos días por parte de Rusia, por parte de Ucrania, que las dos partes, como ya habíamos comentado, están intercambiando durante estos días ataques. Obviamente son los rusos que tienen más misiles y más drones, ¿no? De ataque, por lo menos los que hemos visto, los ataques más fuertes, más densos y más concentrados, pero aún así podemos ver que Ucrania todavía tiene pues ciertas capacidades de ataque. Ahora, vamos a comentar sobre eso, ¿no? Porque pues la guerra ha asolado esta parte del mundo. La guerra no es un juego, la guerra pues se cobra vidas humanas, pueden ser militares o civiles, por desgracia, y sobre todo la infraestructura, que puede ser pues principalmente civil incluso, ¿no? Que pues la guerra es la guerra, ¿no? Es una cosa que no debería estar pasando, pero está pasando. Y como ustedes sabrán, pues ha habido ciudades enteras que han sido arrasadas por esta guerra. Una de ellas, por ejemplo, Mariupol. Y pues el presidente de la Federación Rusa ha hablado sobre algunas de las cosas más importantes que la gente tanto en Rusia se pregunta, pero especialmente la gente en estas nuevas regiones se pregunta, ¿no? En las regiones de Zaporozhia, Kherson, para Rusia, ¿no? Ahí ya la legalidad de eso lo dejo a ustedes, pero las regiones de Zaporozhia, Lugansk, Donetsk, Kherson, Crimea, todo esto, ¿no? Que han sido asolados por la guerra. Y el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, ha comentado sobre el tema. Y especialmente el tema principal que ha tocado es la restauración de estas ciudades afectadas por la guerra y pues obviamente la reconstrucción de las ciudades y sobre todo la entrega de viviendas y la entrega pues de todo tipo de necesidades para la población afectada por la misma, ¿no? Que como saben la Federación Rusa se encarga de asimilar, por así decirlo, a estas personas que han caído ahora bajo su influencia, bajo su control, porque ahora estas personas pues como ustedes sabrán, no pueden acceder a la ciudadanía rusa incluso, y incluso pues estas zonas son zonas de prioridad para la Federación Rusa, que mucha inversión se envía para reconstruir las ciudades y sobre todo para fomentar pues el empleo, fomentar la migración incluso a la zona, por si no saben, la migración incluso con especialidades como doctores y policía, se dan beneficios sociales e incluso medallas, por ejemplo a la policía, por ejemplo, si tú te pones como voluntario que quieres ser policía en una de estas regiones, pues incluso formas parte, por así decirlo, del personal que ha servido en el SMO incluso, ¿no? Entonces todo esto, todas estas regiones tienen un trato especial por obvios motivos, porque son regiones en una situación muy especial. Y pues el presidente ruso ha comentado sobre esto mismo. Donbass y Novorossiya deberían alcanzar el nivel de toda Rusia en todos los indicadores y en la calidad de vida para 2030. Según el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Vladimirovich Putin ha comentado el día de hoy que las nuevas regiones que Rusia considera suyas, pues ahora hay un plan, como entenderán, bien estructurado y bien marcado sobre que estas regiones tienen que alcanzar el mismo nivel tanto de calidad de vida, económico, que las otras regiones de Rusia. Y, como entenderán, se ha puesto una fecha y tareas que hay que cumplir para este propósito.
El presidente celebró una reunión sobre el desarrollo de las nuevas regiones de Rusia. Las autoridades rusas están evaluando la situación de cada nueva región y supervisando la implementación de proyectos clave. Aún existen suficientes desafíos de seguridad en las nuevas regiones. Es necesario crear nuevos empleos con salarios dignos en las nuevas regiones. Durante décadas, Ucrania ha financiado a las regiones a las regiones de la República Popular de Lugansk, la República Popular de Donetsk, Gerson, Zaporozhia, de formas residual, en plan, pues, de forma, ¿cómo decirlo? Estas regiones habían sido tratadas, y como bien se sabe, incluso en los informes de, de las organizaciones internacionales, que estas regiones que tenían muy poco desarrollo, incluso en infraestructura. Desde el colapso de la Unión Soviética no se había construido grandes cosas en estas regiones, más que unas pocas carreteras por ahí y por allá, ¿no? Y, pues, Vladimir Putin, como decirlo, mete el dedo en la llaga comentando de esto, de que estas regiones básicamente habían sido fomentadas con ciertos incentivos económicos por el gobierno de Ucrania, pero de forma residual, en plan, las obras que quedaban, pues ahí les mandaban un poco para que construyan algún monumento, que reparen alguna carretera, y no se construían hospitales ni universidades en gran escala como en otras regiones más al oeste de Ucrania, por ejemplo, ¿no? Es necesario promover el enorme potencial de estas regiones, comentó el presidente ruso. Porque esto sucedió este fin de semana, allá justamente en el Reino Unido. ¿Qué pasó? Bueno, lo que más indigna es que la policía británica en este momento está investigando si hay crimen o no. Fíjense nada más, qué bizarro. Resulta ser que este señor que está ahí es famosón allá en el Reino Unido, se llama Bob Belan. Y este señor que tiene un dúo que tocan punk, y el trío irlandés Nick Cave pedían en su concierto pues que se uniera la gente a favor de Palestina, y corearon, ahí ustedes lo escucharon, Free Palestine, Palestina libre, y Death to IDF. ¿Qué es esto? Pues es la muerte al ejército de Israel. Y esto, bueno, pues inmediatamente le jalaron las orejas a la policía, a la BBC, que es pues la televisora británica, una de las televisoras más importantes del mundo, porque transmitió también este concierto, en esto de que existe supuestamente la libertad de expresión, y ahora están investigando a este cantante, que me parece patético, porque investigan la embajada de Israel en el Reino Unido, pues también le jaló las orejas a todos los políticos, y bueno, están investigando si hubo crimen o no. Lo patético de esto, independientemente de la libertad de expresión, independientemente de fomentar o no la violencia o con estos eslóganes de muerte a alguien, lo patético es que el Reino Unido no está tan preocupado por investigar los crímenes de guerra, que estos sí son contra la humanidad por parte de Israel. Eso sí no. Pero si hay un concierto donde un cantante se aloca y pide Palestina libre, y después dice muerte a los soldados israelíes, ahí sí vamos a investigar si hay un crimen o no. Esto me parece patético por parte de las autoridades. Independientemente si estoy de acuerdo con que el cantante pues proclame la muerte de alguien, ¿no? Eso pues no iría con nosotros, porque nosotros no estamos a favor de la muerte de absolutamente de nadie, sino del juicio justo. Pero quitando al cantante, y lo más importante es la crítica hacia las autoridades británicas, de que están todas asustadas y de que están bueno, yo digo asustadas, pero que están todas así como en alerta, y cómo puede ser posible esto, y vamos a investigar si hubo crímenes. Caray. Y no te preocupan los crímenes en Ucrania, los crímenes que hace Israel en Palestina, nada de eso. Bueno, ahora sí, vámonos directo a este programa, y este programa lo hacemos porque algunos, incluso amigos, me hablaron, me dijeron: ya viste, ganó Israel en la guerra, ya viste, ganó Donald Trump en la guerra, ya viste, ganó Irán,
Irán humilló a Israel y bueno, pues me parece que esta guerra fue humillante, sí, humillante, verdaderamente humillante, y lo vamos a explicar por qué. Sobre todo porque ambos lados, tanto Irán como Israel, proclaman la victoria. Y tú que me estás viendo, ¿quién crees que ganó? ¿Ganó Israel? ¿Ganó Irán? Y además, aquí viene el problema, que muchos de los seguidores de Israel, como los noticieros de las grandes cadenas, pues dicen que ganó Israel. Muchos de los seguidores de Irán, Irán humilló a Israel, y de verdad que todo eso es basura. Perdón a los compañeros que también hacen sus programas, pero y voy a explicar por qué es basura y por qué, quién humilló a quién, ¿no? Empezamos, miren, aquí vamos a ver una publicación de La Voz israelí, que está plasmada en uno de los periódicos más importantes, que es el Times of Israel, el Times de Israel, y ellos hacen aquí una impresionante crónica, ahí la vemos, una impresionante crónica de la guerra que vimos de 12 días. Ahí vemos fotografías de Irán, lo que atacó Israel, y bueno, empezamos con esto porque, insisto, creo que es patético. Dice que Israel estaba pues enfrentando la destrucción en manos de Irán. Yo pensé que hablaba de los misiles, pero no. Esto estuvo muy cerca de haber sido destruido Israel. ¿Y cómo Israel se salvó? Bueno, cómo Israel se salvó a sí mismo incluso. Esta es la crónica que prácticamente recoge la narrativa del gobierno israelí, en donde pues cuentan cómo durante años estuvieron preparando el ataque y cómo en las últimas semanas prácticamente de junio, que está acabando, cómo en las últimas semanas el ejército de Israel persuadió, convenció a Netanyahu de decirle: es hora de atacar a Irán porque está a punto de conseguir la bomba nuclear, o sea, de construir la bomba nuclear, y si no lo hacemos ahora, entonces será muy tarde. Decían que para octubre de este año sería muy tarde, porque ya Irán tendría una cabeza nuclear prácticamente instalada, y que ahí incluso se reconocía la tecnología de misiles de Irán, y que si esa cabeza nuclear la montaban en un misil iraní, pues de verdad que iban a desaparecer Israel, ¿no? Entonces el ejército de Israel, las fuerzas de defensa, IDF, que ellos les gusta más llamarse fuerzas de defensa que un ejército, pues convencieron al gobierno israelí y dijeron: vamos a atacar. Y entonces, bueno, toda esta historia, toda esta crónica del Times of Israel, pues nos narra la aventura que tuvieron los pilotos, incluso no en esta guerra de 12 días que vimos, sino también en otras ocasiones. Por ejemplo, cuando secretamente prepararon la destrucción de la planta nuclear de Irak, cuando estaba Saddam Hussein, cuando atacaron las plantas nucleares de Siria. Ahí está, en 1981 atacaron una planta de investigación nuclear, y en el 2007 también en Siria, porque bueno, pues estaban construyendo una bomba atómica, dicen ellos, para destruir Israel. Bueno, entonces toda esta es la crónica de cómo los grandes héroes israelíes militares salvaron a Israel de ser aniquilados, porque el maldito Irán, de hecho, empiezan la crónica con esto, que esto fue puesto en una de las glorietas o plazas
en Teherán, en la capital de Irán, en una de las plazas que se llama Baliazar, un gran billboard, un gran póster que muestra como las naciones musulmanas, encabezadas ahí por los palestinos, Irán por supuesto, Siria y el Líbano, toda la masa de gente va caminando, conquistando, reconquistando o pues liberando del régimen sionista israelí Jerusalén Este, donde está la mezquita Al-Aqsa, ahí en el fondo se ve. Y bueno, pues esta era la promesa de Irán de apoyar a que eso sucediera, y esto significaría pues la aniquilación prácticamente de Israel. Ellos ponen en esta crónica que este es como una de las pruebas de que Irán quería poner en llamas a Israel en el sentido de aniquilarlos por completo con la bomba atómica. Bueno, pero lo más importante es la narrativa de toda esta crónica, de cómo paso a paso los soldados israelíes, la inteligencia, se vistieron de héroes, matando a los iraníes, bombardeando las centrales nucleares, los centros de investigación atómica, las cabezas militares, las cabezas científicas, en diferentes ciudades, las bases militares, como los héroes israelíes pues prácticamente salvaron a la nación al Estado israelí. Y entonces el lema de Israel es: Israel ganó y humilló a Irán, deshizo la carrera nuclear. Este es el gran lema de Israel que se maneja en la narrativa. Y nosotros aquí vamos a decir por qué están equivocados. O sea, mentir. Israel miente por completo.